Apreciados amigos, qué alegría estar con ustedes nuevamente aquí, como de costumbre en nuestro programa Audiencias. Un programa que hacemos con el propósito de hacer pedagogía sobre los derechos humanos, de conocer personajes, de conocer temas que interesan por supuesto a los colombianos y al mundo entero. En el día de hoy nos acompaña la doctora Mariela Barragán Beltrán, ella es la viceministra del Trabajo. Es una alegría, doctora Mariela, que nos acompañe aquí en nuestro programa Audiencias. Bienvenida. Gracias, Edgar, por invitarme, de verdad. Bueno, la doctora Mariela Barragán es una extraordinaria profesional, como ya les dije al comienzo, viceministra del Trabajo, pero en el día de hoy queremos conocer un poquitico una faceta que tal vez muchos colombianos no conocen. Ella es la esposa de quien en su momento fue un dirigente político muy importante en Colombia, que lastimosamente falleció por manos criminales, el doctor Bernardo Jaramillo Ossa, sí, candidato presidencial en 1990. Y bueno, y queremos hablar un poquito con ella al respecto de lo que pasó, al respecto de ese proceso trágico que pasó en Colombia, que es considerado de una u otra forma como un tema que no puede repetirse en nuestro país. Doctora Mariela, en su momento, ¿cómo llega usted a conocerse con el doctor Bernardo Jaramillo? En Barranquilla, Edgar. Barranquilla. Yo soy barranquillera y lo conocí a Bernardo en un acto social. Él fue a dictar unas charlas sobre reforma política. Fue acompañado por Ernesto Samper, por Luis Carlos Galán, pero al finalizar el evento en un acto privado lo conocí. Me lo presentó un amigo conservador y Juan B. Arteta, que era el concejal del Partido Comunista, quien había sido mi profesor en la universidad. Yo soy abogada, egresada de la Universidad Libre de Barranquilla. De Barranquilla. ¿Su familia en Barranquilla actualmente? Sí, toda mi familia vive en Barranquilla. Papá, mamá, hermanos. Sí, mis dos hermanas, una vive fuera del país, Ana vive en Barranquilla, mi padre Salomón Barragán murió en el 1998 y mi madre y mis sobrinos viven en Barranquilla. Bueno, ¿y visita permanentemente Barranquilla o no? Sí, visito Barranquilla, visito mi familia, pero también parte de mis muertos están enterrados en Barranquilla. En Barranquilla, su tierra natal. Sí. Y come butifarra, me imagino yo. Y voy al mar, y voy a carnavales, bailo, tengo amigas y amigas, ¿sí? Yo soy barranquillera. Porque además le gusta muchísimo el mar. Me encanta el mar. O sea, Puerto Colombia cada vez que va es lugar Me encanta visitado. el mar, me encanta, sí, me encanta Salgar, me encantan las playas que quedan más allá de Salgar, más allá de Puerto Colombia, son unas playas muy buenas, nuevas, lindas. No, y sobre todo que Barranquilla es una ciudad muy moderna. Yo creo que siempre se le habló que era la puerta de oro de Colombia. Y hoy Barranquilla es una ciudad pujante, una ciudad que está demostrando que es posible que las cosas se hagan bien en una ciudad. Sí, es cierto, es una ciudad que le abrió las puertas al mundo, a los inmigrantes. Yo soy una típica barranquillera con sangre del interior, bogotana, santandereana, pero también libanesa, como dicen allá, turca, y barranquillera también de la costa, ¿no? Ya, y come suero, ñame. Sí, yo como de todo. ¿Sí? Un poco de ñame, no tanto. Ñame es más sabanero. El ñame es más sabanero, como Sí. de Córdoba, Sucre, Exacto, Bolívar, ¿no? Sí, cierto. Ya. Doctora Mariela, una vez que se conocen con el doctor Bernardo Jaramillo Ossa, él en su momento era representante a la Cámara. ¿Usted le ayuda a hacer política a él? Sí, claro. Los últimos 2 años de su vida, que fueron los años más intensos, donde salió elegido senador de la República por la Unión Patriótica, donde fue candidato a la Unión Patriótica, en el momento en que fue asesinado, toda esa etapa estuve con Bernardo Jaramillo. Era un joven fogoso, de ideas nuevas, con una visión de país diferente, pues no tan diferente, muy social, ¿sí? Y que creía firmemente en la paz, en la salida negociada a los conflictos. Porque él inclusive desde ese momento ya llamaba a la FARC para que se sentara con el gobierno a dialogar, por ejemplo. No solamente a la FARC, al gobierno, ¿sí? Porque sabía muy bien que la paz se tenía que construir entre dos inicialmente, entre la guerrilla y el gobierno, pero la sociedad civil es quien refrenda y quien impulsa y desarrolla esos acuerdos de paz. Es lo mismo que estamos viviendo hoy en día. O sea, yo creería que si él estuviera vivo en esta época, estaría complacido con lo que está pasando en Colombia en el proceso de paz. Estaría trabajando por y en el proceso de paz. O sea, sin lugar a dudas Sin estaría lugar ahí. a dudas, estaría ahí.
Claro, porque la guerra es mal negocio para un país. Sí. Quizás se hubiera adelantado un poco más la paz. Quizás Colombia se hubiese ahorrado miles de vidas que han caído durante estos últimos años. Y la sociedad colombiana hubiésemos tenido otras tareas en esos momentos, adelantar la paz, trabajar por la tolerancia, por el respeto de los derechos humanos, que es muy importante en este país, cambiar la cultura de violencia por una cultura de paz y de respeto, por los valores, y por el otro, ser más humanos, creer en el ser humano. ¿Cómo concibía usted de una otra forma la relación en ese entonces, toda vez que ser de la UP en aquellas épocas prácticamente era un signo de casi que de peligro? ¿Cómo usted llega a la vida de Bernardo Jaramillo a asumir también el riesgo que le estaba asumiendo? Me enamoré, básicamente, y sencillamente me enamoré de él, pero también creía y creo en lo que él hacía y pensaba. Es decir, en este país lo más importante es trabajar por la reconciliación en este momento, en aquel momento y en este momento, y crear unas condiciones sociales y económicas para todos y todas los colombianos, ¿no? Nosotros tenemos que seguir trabajando, nuestra generación, pero las futuras, el compromiso es por cambiar la cultura de la violencia por la cultura de la paz, que los derechos humanos sean lo más importante en nuestra agenda diaria, en nuestra agenda de vida, en nuestra agenda social, ¿sí? En nuestra correlación o relaciones personales al interior de nuestros hogares o círculos sociales. ¿En algún momento, cuando él era representante de la Cámara, fue amenazado o tuvo algún atentado? Muchas veces. Teníamos que salir del apartamento donde residíamos porque teníamos amenazas de bombas o carrobombas en la puerta. Era un hombre, era el hombre más amenazado del país. Salíamos con 16 hombres en diferentes carros, y cuando llegábamos a otras ciudades o sitios eran 60 hombres. Eso es una locura. Eso es algo que uno no alcanza a imaginar, la presión que uno puede vivir, y es decir, y uno no puede comprender cómo sucede ese tipo de cosas en un país. Nosotros que hemos viajado, que hemos conocido otras culturas, que estuvimos en el exilio después de la muerte de José Antequera, veíamos que, es decir, la gente podía transitar, podía expresar lo que pensaba, podía proponer tesis políticas diferentes, ¿sí? Y no eran asesinados. Aquí la diferencia es sinónimo de enemistad y a veces de condena de muerte. Y eso es lo que tenemos que borrar de las costumbres de los colombianos y de las colombianas. O sea, ¿y logró adaptarse fácilmente a esa vida en su momento? Sí, claro. ¿El amor lo pudo todo? El amor lo pudo todo. Uno, y además uno es joven, ¿sí? Y uno siempre tiene que estar abierto, predispuesto, ¿sí? A unirse, a compartir, ¿sí? Y para uno compartir tiene que tener mucha generosidad. Bueno, ¿cómo era la vida de un manizalita con una costeña? Porque Bernardo Jaramillo Ossa era de Manizales y usted barranquillera. Nos complementábamos. Siempre en los complementos siempre hay ganancias, ¿no? Pero éramos jóvenes, pensábamos muy parecidos, teníamos muchas metas, ilusiones, ¿sí? En el tema político, en el tema personal, y nos ayudábamos, como cualquier pareja de esposos. Bueno, ese es el diálogo con la doctora Mariela Barragán Beltrán, la actual viceministra del Trabajo en Colombia, en nuestro programa de audiencias. Vamos a unos mensajes institucionales y estaremos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente.
la Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura, y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Retornamos aquí en nuestro programa de audiencia. Doctora Mariela, usted como viceministra hoy del Trabajo, que le ha tocado, por supuesto, una ardua labor, es la consecuencia de un gran proceso de experiencias en muchas instituciones del Estado. ¿Cómo visualizaba en su momento su esposo, Bernardo Jaramillo, el trabajo en Colombia? Pues él era un abogado eficiente, como él me decía, que él era un buen abogado. Y el tema del derecho laboral lo manejaba muy bien. Él fue asesor de los sindicatos en Urabá, de los sindicatos bananeros en Urabá. Así fue que inició Bernardo su carrera profesional, siendo asesor de los sindicatos bananeros en apartado en Urabá. Pues él siempre propugnó por unas relaciones estables donde hubiese un equilibrio en el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, pero también la otra parte que eran los empresarios, era importante en esa relación del mundo laboral. Y eso es en lo que creemos nosotros. Yo estoy acompañando a la doctora Clara López en este momento como viceministra de Relaciones Laborales e Inspección. Y estamos trabajando en un proyecto muy fuerte en consolidar los derechos de los trabajadores, en hacer cumplir la ley, que es para nosotros lo más revolucionario que hay, cumplir la ley laboral en Colombia, sabiendo que en el mundo laboral tiene 2 partes, los trabajadores, los empresarios, y en eso hay que tener equilibrio, debe haber un equilibrio, que los empresarios cumplan con los derechos de los trabajadores, y los trabajadores también sean recíprocos, es decir, que quieran su empresa, le aporten, y eso es lo que le aportan, fuerza laboral, y aportando fuerza laboral tendrán productividad, y esa productividad beneficiará a las familias, al entorno y al país. Bueno, después del trágico magnicidio del 22 de marzo del año 1989, ¿no? 90. Ah, perdón, 90. Sí. Su esposo muere en sus brazos. ¿Cómo fue ese drama en su momento? Terrible. Muy duro, por supuesto. Sí, y es una situación que... Fue en el puente aéreo, ¿no? En el puente aéreo saliendo para Santa Marta, ahí fue el atentado. Y por eso es que tenemos que acabar la violencia, Edgar. Nosotros en Colombia, este tipo de historias no deben repetirse, ¿sí? No deben repetirse, este tipo de atentados jamás. Atentados como el de Bernardo Jaramillo, mi esposo, pero también como el de Luis Carlos Galán, el de Jaime Pardo Leal, el de José Antequera, el de Leonardo Posada, el de Diana la alcaldesa y de miles. Pizarro. Hoy lo que estamos de Carlos Pizarro, que entre otras cosas lo conocimos Bernardo y yo juntos, porque ellos, después que Pizarro se desmovilizó, quiso conocer a Bernardo y se hizo en una reunión privada social. Estaban pensando en la construcción de un nuevo país, de una nueva unidad de las izquierdas, lo mismo que ahora, pero ese proyecto se retardó 26 años y en esos 26 años han caído miles de colombianos y eso es lo que tenemos que parar, que lo que pasó en ese momento no vuelva a suceder en este momento, que lo que está sucediendo hoy a los militantes de la Marcha Patriótica y otros líderes sociales no debe continuar.
Las autoridades deben responder, deben proteger la vida. Y no solamente las autoridades, la sociedad. La sociedad no sabe lo dañino que es la violencia en la vida de las personas. Uno soporta, continúa viviendo, pero no nos curamos. Yo siempre he insistido que Colombia es un país enfermo, ¿sí? Y que tenemos que darle esa oportunidad, otra oportunidad a las nuevas generaciones de tener un país diferente. Después de lo que ocurrió con su esposo, ¿pensó usted tomar las armas? No. Yo, es decir, lo único que le prometí al país fue no tomar las armas, creer en la justicia y continuar y luchar y seguir luchando por tener la verdad. Han pasado 26 años, la verdad no ha llegado. El proceso pues fue declarado como de lesa humanidad, no prescribe, aún continúan las investigaciones y tengo la esperanza que como persona educada y civilizada que soy, tengo que creer en la justicia. Total. Quien atentó contra su esposo en su momento después murió. Sí, fue asesinado, fue un muchacho que tenía 16 años. ¿Un niño? Exacto, un niño, sí, que también era víctima de todo el sistema, de toda su belleza. Sí, porque una persona de 16 años es un juguete en manos de unos degenerados. Entonces, a esos muchachos que le decían los suizos por suicidas, los preparaban y los entrenaban. Y ellos fueron los que cometieron el crimen de Carlos Pizarro y de Bernardo Jaramillo. Era la misma modalidad, eran amigos, fueron entrenados dentro de las investigaciones, hemos conocido... Se estableció la conexidad y hemos tenido ese tipo de información. Ese joven muere 2 años después, tengo entendido. 2 años asesinado junto con su padre. ¿Ya? Junto con su padre y dejados dentro de un baúl. La información que tenemos, que era que el padre trabajaba, que era informante de la 4ª Brigada en Medellín, de ese momento. Pero bueno, todo está en manos en este momento de la Fiscalía, que está estudiando el caso de Bernardo, de Galán, de Pizarro y de otros magnicidios que ocurrieron en el país. Después de que se entera del que disparó, porque usted lo tuvo cerca, el que disparó estuvo cerca de ustedes. Sí. ¿Usted lo pudo ver en su momento? Yo lo vi, no en el momento. Yo lo vi tirado ya en el piso. Ah, pero sí. A él lo detuvieron. Claro, él lo cogieron, quedó herido y lo llevaron al hospital. Estuvo preso, le dieron como prisión un sitio, una casa del ICBF que administraba, porque era menor de edad. Sí. ¿Usted logra perdonar en su momento a ese muchacho? Es decir, la pregunta es si de un dolor tan fuerte, ¿sí? ¿Cómo usted se sobrepone si no solamente con el perdón? Yo no tengo odio en mi corazón, pero yo quiero saber a quién voy a perdonar y por qué voy a perdonar. Sí. Y por eso para mí y para la familia de Bernardo, y yo lo hablo como Mariela Barragán, para mí es muy importante la verdad. Saber quién ordenó la muerte de Bernardo Jaramillo y por qué. ¿Por qué asesinan a un dirigente de izquierda de 34 años que lo único que hacía era pensar en un país diferente, en construir, en un país tolerante, ¿sí? En un país social? Todavía no lo entiendo. Bernardo tenía 34 años cuando fue asesinado. Doctor Mariela, cuando uno habla con usted, uno logra sentir que en su corazón no hay resentimiento. Me ha impresionado muchísimo ese tema. No tengo, es decir, yo soy creyente, yo soy católica, ¿sí? Aunque me eduqué en un colegio laico, bueno, pero... Una mujer que cree en Dios. Creo en Dios, yo creo en Dios. Y creo que en la vida todo tiene su retorno, ¿sí? Entonces, ha sido una prueba muy dura en mi vida, todo lo que me tocó vivir, ¿sí? Y lo que he vivido, pero creo que también he tenido cosas muy buenas y muy positivas, haberlo conocido a él, estar junto a él, todo lo que dejó. Después continué en su lucha y hoy en día, y creo que yo no debo guardar rencor, que los asesinos o los que determinaron la muerte de Bernardo y de miles de militantes de la Unión Patriótica algún día tendrán que dar o rendir cuentas
ante las familias y ante el país, y que cada uno tiene su procesión por dentro, eso sí. Es decir, Dios castiga ni con rejo ni con palo. Claro, y ellos algún día y en sus vidas privadas deben estar, es decir, deben estar sufriendo algo o más de lo que nosotros hemos sufrido. Es que hay un principio que todo lo que el hombre siembra es lo mismo recoge. Claro. Y en todas las religiones. Pues bueno, vamos, esa es la ley de la vida. Sí, sí, señora. Vamos a unos mensajes institucionales y estaremos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Doctora Mariela Barragán, nuestra viceministra de Trabajo, ¿qué enseñanza, qué mensaje hoy le podemos decir a los colombianos después de que usted le tocó pasar todo lo que le ha tocado pasar, que es víctima del conflicto armado, pero que tiene hoy una visión totalmente diferente, un llamado de paz y reconciliación? Eso me ha impresionado muchísimo. ¿Qué le podemos decir a las generaciones que le están escuchando hoy? Que la única salida que tenemos como colombianos y colombianas es vivir en paz, es de tener otra cultura de no violencia, es decir, trabajar por una cultura de tolerancia, de respeto a los derechos humanos y al otro, de temor a Dios, claro, para los que creemos, para los creyentes, y los que no creyentes, a los no creyentes, respetar valores y tener códigos de éticas sociales definidos y estrictos. Claro, yo creería que es muy importante entender que las diferencias no nos pueden separar, sino que las diferencias nos deben complementar como nación. Nos deben complementar, y tú me decías que cómo yo podía convivir con humanizalistas. Bueno, las diferencias nos fortalecen y nos pueden unir. Y así es cuando nosotros construimos con la diferencia, nosotros construimos bases más sólidas para la sociedad. ¿Qué recomendación desde su experiencia le puede hacer a usted al gobierno hoy y a la FARC, que están en un proceso de paz que todos los colombianos anhelamos además, y que no solamente sea con la FARC, sino con el ELN, con el EPL, con todos los grupos al margen de la ley? Edgar, no a la FARC y al gobierno, porque ellos ya han hecho su tarea, se firmó el acuerdo y en buena hora. Hay que felicitar al presidente porque no fue fácil y no es fácil, ¿sí? No ha sido fácil todo este camino con tantos contradictores, a la FARC igual. Pero yo el mensaje que le mando al pueblo colombiano es generosidad, persistencia y mucha responsabilidad, porque lo más duro no es la firma, lo más duro es la implementación de esos acuerdos. Y como sociedad tenemos una responsabilidad de ser consecuentes, tolerantes, respetuosos y generosos como seres humanos.
Claro, es un trabajo muy complejo. Complejo. Como decía el presidente Santos en su discurso, que yo me lo escuché, me pareció maravilloso. Es decir, la única raza, lo más importante que tenemos es el hombre. Y la única raza que existe en este mundo es humanidad. Y eso es lo que tenemos la raza que humana, desarrollar. independientemente de las Independiente, las diferencias, color, credo, Independiente. político, es el ser humano y tenemos que respetarlo. Entonces, como país tenemos que construir, ser generosos. Va a ser muy difícil, entiendo que no es fácil, yo lo entiendo, porque a mí me ha tocado también sentarme con personas que yo sé que han apoyado a los paramilitares, que fueron los que asesinaron a Bernardo y a miles de amigos y compatriotas colombianos y de la Unión Patriótica, pero que tengo que ser, es decir, generosa, civilizada, y que tengo que entender que yo no tengo en mis manos la justicia, y que si quiero construir una sociedad más sólida, tengo que abrir espacios, ser generosas, ser respetuosas y entender cuál es la misión mía en la vida. Y a las mujeres que fueron viudas, como el caso suyo, ¿qué decirles? Que seamos fuertes, que la vida no es fácil para nadie, que estar en este asiento no ha sido fácil para mí, pero lo pude hacer. Y lo pude hacer porque uno tiene que seguir viviendo, tiene que seguir luchando, seguir preparándose y ser útil para uno y para los demás. ¿Usted no metió la cabeza en la arena como hacen las avestruces? No, jamás, no me gusta. La única forma de uno ser vencedor y exitoso es ser persistente, consecuente y seguir adelante en la vida, Claro. tener metas y tener metas y ser fuerte, es decir, y los que son no son tan fuertes como ciertas personas, pues apóyense en sus seres queridos, en sus familias, ¿sí? En la sociedad, que siempre hay una persona que le tiende a uno en la mano en la vida. Claro, y por eso, gracias a Dios, ha logrado escalar cargos muy importantes, como secretaria de Gobierno de Bogotá, entre otros muchos cargos. Sí, he tenido, a mí me encanta la gerencia pública, y lo he desarrollado, ¿sí? Bueno, usted es un vivo ejemplo de que en la adversidad quien espera y cree en Dios se fortalece. Es así. ¿Sabe qué hacía yo? A mí me sacaron del país después de la muerte de Bernardo. Yo estudiaba, yo trabajaba, hacía gimnasia, rezaba, bailaba, pero no tenía un minuto para pensar en tristezas. Lo único que tenía era que ocupar mi mente, estar activa y servir a los demás. Servirle a los demás. Exactamente. Bueno, ¿a dónde quieren ustedes llegar con la política pública en materia de trabajo, con la doctora Clara? Con la doctora Clara queremos es que se respete la ley laboral en este país. Punto, no más. Respetar los derechos a los trabajadores y a las trabajadoras, pero también a los empresarios. Que se cumpla la ley laboral en este país, ¿sí? Que se le cumplan los derechos a los trabajadores, sus espacios, que tengan garantías, que se respete el derecho individual y colectivo, derecho de asociación sindical, pero también los derechos individuales. Pero también así, que se respeten los derechos de los empresarios y empresarias de este país, que haya un equilibrio. O sea que entre trabajadores y empresarios construir, por supuesto, una nación con más equidad. Fortalecer una nueva relación laboral en este país y construir una nueva relación laboral, de no que no se vean como enemigos, sino como complementos. Complementos. Unos Sí. son los visionarios, los que ponen los recursos, el otro pone la mano de obra, el Sí. esfuerzo, la dedicación. La dedicación, la energía, ¿sí? El conocimiento. ¿Los sindicatos han cambiado en Colombia? Pues todo está en un proceso, ¿no? Yo creo que en este país, en este momento, todos los actores sociales estamos en proceso de cambio, ¿sí? Porque antiguamente los sindicatos pedían de todo, pero nunca se comprometían a dar. Ahora se comprometen. Ahora como que estamos También. pareciendo a los sindicatos de Oriente, del Japón. Dice, bueno, aumentenme el 10% el salario, pero yo me comprometo a disminuir los accidentes de trabajo o aumentar la producción, por ejemplo. Sí. ¿Ya tenemos esa visión dentro del sindicalismo en Colombia? Yo creo que estamos en un proceso, ¿no? En un proceso de construcción de unas nuevas relaciones laborales. Pero recuerda, Edgar, que el sindicalismo también
fue víctima o es víctima del conflicto armado. Y eso lo reconoció el presidente Santos en un decreto el 18 de abril de este año, donde reconoce al movimiento sindical como víctima del conflicto. Y han asesinado a miles de sindicalistas. Dios ¿sí? quiera que algún día, digamos que en Colombia, no existen ese tipo de homicidios, ese tipo de actos que son execrables en una sociedad moderna, como se dice. Que tengamos la interés de saber que todos somos hermanos, que podamos trabajar en la misma visión. Exacto, y que se respete la vida, porque la vida es el valor más sagrado que tenemos. La vida es lo más importante. ¿sí? Estar vivo y actuar dentro de ese espacio que tenemos, esa oportunidad que tenemos, esa oportunidad divina que tenemos para construir, para ser útiles, para ayudar y proyectar y fortalecer esos núcleos sociales en donde estamos ubicados. Querida viceministra, el tiempo aquí es muy corto. Aspiramos que otra oportunidad nos acompañe en audiencias. Gracias, Edgar, gracias. Bueno, muchas gracias. Y siempre a tu desorden. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Audiencias. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal para que sigamos hablando de temas de derechos humanos. Un abrazo grande, que Dios les bendiga. Muchas gracias.